palabra ya recibida, Sí. de robar la palabra ya predicada, de robar la palabra ya profetizada. Si usted lee la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, se va a dar cuenta que Jesús, cuando está en el desierto, la Biblia dice que pasa 40 días y 40 noches en ayuno, y luego la Biblia dice que viene el tentador a tentar. Aleluya. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento te damos la bienvenida a este segmento Sanidad y Liberación al Instante, llegando a su vida, llegando hasta usted con una palabra del cielo, con una palabra que restaura, que sana, que libera, que da vida, con una palabra que exhorta, edifica y consuela, una palabra profética, una palabra de Dios. Así que te pedimos que disponga tu corazón para recibir lo que el cielo trae a tu vida en esta hora. Pastor Darwin Félix, quien le habla, y como de costumbre, tenemos las compañías aquí, tenemos unos invitados. Yo voy a permitir que ellos se presenten y saluden a la audiencia y luego entramos en materia. Dios te bendiga. Soy tu hermano y amigo Enni Florentino Jiménez, y hoy por esta plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento Sanidad y Liberación al Instante, traemos una palabra de bendición, una palabra de gloria, que yo sé que transformará tu vida en el nombre de Jesús. Así que prepárate para recibir de parte de Dios, comparte con los demás. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aquí estamos, gloria a Dios. Anderson Vargas, evangelista, adorador. Estamos acá para bendecirte con una palabra de Dios que sabemos que te va a bendecir y creará y hará milagro en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Así será. Amén. ¿Cuál es el tema, Andy? Amén. Tenemos un tema poderoso, Pastor Dalgun, y es el poder de la palabra. Amén. El poder de la palabra. Gloria a Dios. Está interesante. Amén. Arranque. Amén. Gloria a Jesús. Comienza. Pues bien, vamos a basarnos en el libro de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 12, o el verso 12 solamente vamos a estar leyendo para así comenzar lo que es el mensaje de la palabra del Señor, el poder de la palabra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aleluya. Alabanza al Cordero Santo de Dios. El poder de la palabra. La palabra, según las personas que han creado lo que es diferentes formas para que el ser humano se comunique, se entiende que la palabra son códigos y forma en la que el ser humano ha creado ciertas codificaciones para que se pueda leer o escribir o establecer una comunicación, sea verbal o escrita. Pero acá no estamos hablando de ese tipo de palabras, sino estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Bien sabemos que todo lo que fue creado por la palabra. Cuando Dios decide crear el mundo, lo creó por la palabra. Dios se esmeró en el momento en que hizo el ser humano, que lo hizo con sus propias manos. Es ahí donde Él dice: hagamos el hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y a su semejanza fue creado. Gloria a Dios. Pero hay algo muy interesante acá, Pastor y Enni, es que la Biblia dice que Jesús está con su discípulo y está hablando de una parábola. La parábola es conocida como la parábola del sembrador, y él da el significado de la parábola del sembrador, porque una de las frases que Jesús dijo en el momento en que estaba diciendo la parábola es que dice: y a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los otros le hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A los discípulos le dio la capacidad de demostrar el misterio del reino. Y aquí hay algo muy importante, porque él dice la semilla en la parábola, para no extenderme mucho, la semilla era representada como la palabra, y el sembrador somos nosotros como predicadores, que salimos a sembrar la semilla, la palabra, en la gente que necesita la palabra de Dios para crecimiento y producción de ella misma.
Alabanza al Cordero Santo de Dios. Pero cuando leo este texto, el verso 12, me llamó mucho la atención porque él comienza a dar el significado, y es que dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿por qué razón el interés del diablo en quitar la palabra del corazón del hombre? ¿Por qué tanto interés en quitar lo que Dios te dio? ¿Por qué razón quitar la palabra de Dios que hace posible que los endemoniados sean liberados, que hace posible que el drogadicto sea cambiado, que hace posible que aquellos hombres como yo, gloria a Dios, que fue transformado y guiado y direccionado por una palabra? Con esto recuerdo yo cuando en mis inicios en el evangelio, gloria a Dios, pastor, yo llegaba a la iglesia, llegaba con trenzas, llegaba con arete a la iglesia, y cuando yo llegaba a la iglesia, ¿sabe con qué palabra me esperaba el pastor de mi iglesia? Él me esperaba y me decía: príncipe, siéntate en ese banco, príncipe, siéntate en esa silla. Cuando yo escuchaba la palabra príncipe me chocaba mucho. ¿Por qué? Porque yo no tenía las características físicas de un príncipe, y a mí me parece que el pastor se estaba remontando en la palabra, estaba viendo, gloria a Dios, cosas que otros no veían, se estaba remontando en la palabra porque estaba declarando lo que otros probablemente no estaban mirando, y es ahí donde él se remontó en esa palabra hasta el punto de que hoy en día, por medio de esa palabra, hoy soy príncipe y real sacerdocio del reino. Amén. El poder de la palabra hizo posible que un hombre, gloria a Dios, como yo fuera transformado. El poder de la palabra de Dios hizo posible que las sanidades y las maravillas sean evidentes ante los ojos de los seres humanos. Cuando yo leo la palabra, me doy cuenta de que muchos hombres de Dios han intentado destruir la palabra de Dios y todavía no han podido. Muchos hombres han intentado en esta tierra destruir la Biblia, han intentado quemarla, pero todavía no han podido con la palabra. Un hombre llamado Hitler en un tiempo determinado, tiempos atrás, intentó destruir la palabra, la Biblia dice, la historia dice que quemó toda la Biblia en ese momento que existía, y es ahí en donde entonces nos damos cuenta que no pudo con la palabra, porque la palabra es poderosa. La Biblia dice, gloria a Dios, que estando Jesús en un lugar llamado Getsemaní, estaba este hombre en ese lugar, alabanza al Cordero Santo de Dios, y estaban los discípulos ahí. Jesús estaba en una condición de llanto, de lloro, porque ya estaba a punto de ser entregado. Y una de las frases que decía es: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero invitó a ciertos discípulos a orar y le dijo las siguientes palabras: orad y velad para que no caigan en tentación. Esto me sorprendió bastante, porque Jesús le está dando una palabra para que se remonte en esa palabra. Ahora bien, el poder de la palabra no va a funcionar hasta que tú no le añadas fe. Porque note bien, la Biblia dice, donde acabamos de leer, que Jesús está diciendo, viene el diablo y quita la palabra de él para dos cosas principales: para que no crean y se salven. Porque el objetivo del diablo siempre será que el ser humano no se salve y que no crea a Dios. Porque es lógico y está escrito en la Biblia, que la Biblia dice que los que no tienen fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios sin fe. O sea, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué fue lo que movilizó a Abraham a que caminara largos caminos, a que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar? Era la fe posicionada en la palabra que se le había dado. Amén. Lucas capítulo 9, la Biblia dice que Jesús reunió a sus discípulos y le dijo las siguientes palabras. Los reunió y le dijo: mira, a ustedes le doy poder, le doy la autoridad para que echen los demonios fuera, le doy la autoridad para que sanen enfermedades. Pero son esos mismos discípulos en el capítulo 17 de Mateo, a partir del verso 14, se ven en una situación. ¿Cuál es la situación en la que se ven? Bueno, ellos están intentando sanar un muchacho que es lunático, que entra en el fuego y cae en el agua en ciertas ocasiones. La Biblia dice que el dueño o el padre de este joven, alabanza al Cordero Santo de Dios, llegó ante Jesús y le dijo: mira, tus discípulos no pudieron sanarlo, tus discípulos no pudieron hacer nada con este muchacho, la condición en la que él se encuentra sigue igual. La Biblia dice que cuando llegó delante de Jesús, Jesús lo sanó, fue libre inmediatamente. La Biblia dice que fue libre al instante, fue liberado, fue sanado. Pero los discípulos aparte le preguntaron, pastor, le preguntaron: ¿por qué no sanó?
Y es ahí donde Jesús le dice: por vuestra poca fe. Porque os digo, de cierto os digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran decirle a este monte, desaparece aquí y ponte en este lugar. Y eso me impactó bastante, porque los mismos discípulos que le recibieron la palabra en Lucas capítulo 9, son los mismos discípulos que se ven en la condición crítica en el libro de Mateo capítulo 17. ¿Por qué? Porque tenían la palabra, pero no tenían la fe. Cuando tú tienes la palabra y la fe junta, entonces serás de aquellos hombres como Moisés, que se le dé la palabra, que se le va a dar la palabra, gloria a Dios, y cuando se vean en el mar rojo, simplemente al obedecer la palabra de Dios que le dice: levanta la vara encima y el mar se va a abrir. Cuando tú tienes el poder de la palabra y tienes la fe consigo, serás de aquellos hombres como Abraham, que a pesar de que aparentemente Dios te diga que le entregue a tu hijo en sacrificio, entenderás que por la palabra el hijo va a volver a resucitar. Y yo conozco gente ahí, gloria a Dios, que a lo mejor, gloria a Dios, Jesús, alabanza al Cordero Santo de Dios, por medio de un profeta, por medio de un evangelista, por medio de un hombre de Dios, le dieron una palabra, pero el diablo quiso quitarle a través de un diagnóstico médico. Le dijeron: mira, no es posible que haya sanidad. Le dijeron: no es posible que haya solución a tu problema. Ahí hay gente, gloria a Dios, alabanza al Cordero Santo de Dios, que le dieron palabra, pero todavía no han visto cumplimiento de la palabra. ¿Sabe por qué, pastor? Porque todavía no se han remontado en la palabra por medio de la fe. Si hay gente, gloria a Dios, que va a haber evidencia del poder de la palabra de Dios, es cuando se remonten en la fe, pastor. Así es, así es. En Juan 10:10 Jesús dijo que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Hay tres cosas que Satanás viene a hacer. Número uno, robar. Porque si te roba, te mata y además te destruye. Entonces la pregunta es: ¿qué roba el enemigo? En la parábola del sembrador encontramos la respuesta, porque Jesús dice: si alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De manera que a la hora de recibir la poderosa palabra de Dios hay que tener entendimiento. Porque si no hay entendimiento ante la palabra, el enemigo encuentra la oportunidad de robar la palabra. Ahora bien, si el enemigo te roba la palabra, te habrá robado todo. Porque estamos enseñando que todo es el resultado de la palabra. Aleluya. La creación fue hecha por medio de la palabra. Pero también sigue siendo sustentada por medio de la palabra. Cada vez que Dios quiere llevar a cabo una obra milagrosa es por medio de la palabra. Dios no hace nada sino mediante su palabra. En el principio, cuando Dios quiso bendecir a Adán y a Eva, el texto dice: y lo bendijo diciendo. ¿Cómo Dios bendice? Diciendo, es decir, en la palabra está contenida la bendición de Dios. De manera que cuando yo recibo la palabra, estoy recibiendo la bendición para cualquier área de mi vida. Entonces se está señalando que la palabra se recibe con fe y se recibe con entendimiento. Aleluya. Porque si no hay entendimiento, el enemigo va a robar la palabra. El enemigo no tiene palabra. Así es. Escuche esto. El enemigo no tiene palabra. Él repite la palabra. Aleluya. Él repite lo que escucha que sale de la boca de Dios. Aleluya. Un ejemplo: cuando Satanás se presenta por segunda vez allá en el cielo con relación a Job, hay algo que Dios le dice a Job. No ha considerado, que Dios le dice a Satanás: no ha considerado mi siervo Job. No hay otro como él sobre la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene tu integridad. Entonces Dios le añade la palabra integridad como característica a la vida de Job. Porque en la primera tentación o prueba venció. Aleluya. Retuvo su integridad. Amén. Ahora me llama la atención que más tarde la mujer de Job le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Aún retiene tu integridad? Wow. Yo me pregunté, ¿de dónde sacó esa mujer la palabra integridad? Creo que fue la misma palabra que Satanás escuchó en el tercer cielo. Aleluya. La repitió, la puso en la boca de la mujer, y ahora le estaba esta mujer incitando a Job a abandonar su fe. Aleluya. A abandonar su integridad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Escucha la palabra, la repite y hace uso de ella a su manera. Que fue lo mismo que hizo con Jesús cuando estaba en el desierto. Le citó el Salmo 91 a su manera. Es decir, Satanás roba la palabra y tuerce la palabra. Aleluya. Que nadie tome de tu corazón la palabra que salió de la boca de Dios para tu vida. Aleluya. Palabra implica promesa. Dios ha hecho promesa a ti.
No suelte la promesa Aleluya. que Dios te ha hecho. Mantente creyendo. Porque si Dios dijo que lo haría, lo haría. Su palabra no regresa vacía, dijo el profetizar, sino que cumple el propósito con el cual fue enviada. Amén. Así que cuando Dios va a hacer algo, Dios va a hacer un milagro, Él habla la palabra. Aleluya. Escucha lo que dice Salmo 107, verso 20. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Qué hace Dios cuando hay enfermedad? Habla la palabra, que es sanadora. ¿Qué hace Dios cuando hay ruina y quiere tener restauración? Habla la palabra. ¿Qué hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro? Habló la palabra, pronunció el nombre y la resurrección se efectuó. Entonces, en Mateo capítulo 8, Jesús sanó los enfermos, sanó los ciegos, los paralíticos, los cojos, los mancos y libertó a los endemoniados. Y el texto dice, mediante la palabra. Aleluya. De manera que la Aleluya. palabra del Señor trae sanidad cuando hay enfermedad, trae liberación cuando hay cautiverio, trae vida cuando hay muerte, trae restauración cuando hay ruina, trae multiplicación cuando hay escasez. Aleluya. Lo que se necesita en estos tiempos es creer a la palabra. Amén. Porque si tengo la palabra, tengo la solución al problema que puede estar enfrentando en el momento. Gloria a si Dios. tengo la palabra, tengo la sanidad. Así si es, tengo así la es. palabra, tengo la Aleluya. liberación. Ay, Si ay, tengo ay, la ay, palabra, ay. tengo la vida. Santo. Si tengo la palabra, tengo la restauración. Si tengo la palabra, tengo el avance. Si tengo la palabra, tengo la abundancia. Shimacando Si tengo la soy. palabra, tengo la salvación que mi familia necesita. Usted lo que necesita es retener la palabra. Amén. Retenga la palabra porque hay poder y autoridad en ella. Y el diablo anda buscando cómo robar la palabra. Aleluya. Amén. Yo creo, pastor, que aparte de retenerla, tiene que tener fe a la palabra que se Amén. te ha dicho. Amén. A la palabra que Él ha dicho. Amén. En el tercer día, cuando Jesús resucitó, dice que dos iban de camino a Emaú. Sí. Pero mientras ellos caminaban, dice la palabra que Jesús se le apareció. Hacía ya 3 días que había ido a la cruz. Pero cuando se le apareció, ellos iban hablando entre sí. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que hablan? ¿Por qué dialogan? ¿Por qué están tristes? Dice la palabra que estaban tristes. ¿Por qué tan tristes? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero en Israel que no ha escuchado y ha oído lo que ha pasado allá en Israel? Ay, 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 De ay, Jesús Nazaret, Dios mío. que fue varón perfecto en todo lo que había dicho. Aleluya. Era un profeta genuino. Y esperábamos de él que luego de ir a la cruz al tercer día había de resucitar, pero no le hemos visto. Solamente escuchamos unas mujeres que fueron allá al sepulcro y hallaron visiones de ángeles. Y más Pero a él no le encontraron. A veces le queremos ver con nuestros ojos. Y Dios te dice, estoy ahí en la palabra, cree a lo que yo he dicho. Se le fue la fe en lo que Dios le había dicho de antemano. Aleluya. Por eso él le dice, oh, incrédulo, no creen a todo lo que los profetas han dicho acerca de él. No le había dicho, no le había hablado por medio de muchos profetas acerca de lo que había de acontecer por medio de él. ¿Por qué no crees? A veces la fe es lo que hace que la palabra se active. Amén. Porque tú puedes recibir la palabra Así es. y no tener fe. Aleluya. Hay gente que tienen la enfermedad. Tú le das la palabra, pero ellos no la reciben con fe y por eso no son sanados. Así mismo. Por eso ellos, mientras Jesús iba con ellos, no le conocían. Ellos le vieron ir a la cruz. Ellos le vieron predicar en todo Jerusalén, en todas las aldeas. Le conocían, pero la incredulidad hizo que ellos se cegaran y no conocieran al maestro. Amén. Pero ¿qué me impacta, pastor? Me impacta que ellos, al Jesús estar hablando con ellos, lo reconocieron no porque Jesús le dijo, yo soy el maestro, yo acabo de resucitar, Dios sino mío. que el maestro le abrió la palabra para que reconocieran que él era Jesús. Aleluya. Luego, más tarde, ellos, cuando Jesús entra a su casa, que le abre las escrituras, luego se desaparece y dice que le reconocieron, pero entre sí decían, pastor, decían lo siguiente, no ardía nuestros corazones cuando él abría las escrituras y nos las enseñaba. Aleluya. Es decir, de la única forma que ellos conocieron a Jesús
fue cuando Jesús le abrió la palabra. Lo único que muestra el Padre es la palabra. Aleluya. Lo único que muestra a Cristo es la palabra. Aleluya. Ellos conocieron a Jesús por medio de la palabra, cuando Jesús le abrió la palabra. ¿Qué te digo, amigo? ¿Qué te digo, hermano? Es hora de predicar la palabra del Señor, porque cuando le abre la próxima vez a alguien de Cristo, cuando le hable la próxima vez a tu vecino, cuando le hable la próxima vez a tu familia, cuando le hable a tu esposo, cuando le hable a tu esposa, ¿sabe lo que va a pasar? Que su corazón va a arder y van a reconocer que hay un Dios en el cielo y que ellos necesitan de Él, pero necesitan escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Lo que transforma al ser humano, Amén, señores, gloria a Dios. es la palabra del Señor. Amén. Wow, eso está Aleluya. tremendo, Dios mío, porque cuando yo pienso en la palabra Enni, Darwin, Aleluya. esto me sorprende mucho. Porque cuando Jesús estaba en el río Jordán, Jesús recibió una palabra. La Biblia dice que Jesús fue y fue bautizado por Juan. Aleluya, En sí. medio del bautismo, la Biblia dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es ahí donde sale una voz que sale desde el cielo y le dice: tú eres, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sí. Pero hay algo que mencionaba el pastor recientemente, es que la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Satanás es el encargado muchas veces, o no muchas veces, voy a decirlo siempre, de robar la palabra ya recibida, Sí. de robar la palabra ya predicada, de robar la palabra ya profetizada. Si usted lee la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, se va a dar cuenta que Jesús, cuando está en el desierto, la Biblia dice que pasa 40 días y 40 noches en ayuno, y luego la Biblia dice que viene el tentador a tentar. Aleluya, Y sí. una de las frases que Satanás le dice, o de las palabras que le dice: si eres hijo de Dios, recuerde que fue la primera palabra que escuchó en el río Jordán. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Satanás tratará de poner en duda y de robar la palabra que se te fue profetizada. Amén. Alabanza al Cordero Santo. Esto me impactó bastante. ¿Por qué me impactó bastante? Porque por medio de una palabra llena de fe y llena de autoridad, alabanza al Cordero Santo de Dios, fue con las mismas palabras que Jesús venció a Satanás en el desierto. ¿Qué es lo que va a vencer tu desierto? ¿Qué es lo que va a vencer a Satanás? Una palabra Amén. llena de fe. Esto es algo muy tremendo. Alabanza al Cordero Santo de Dios. Gente que está ahí escuchando, escúchame bien. Lo único que va a ser posible que te sustente en el desierto es una palabra. ¿Sabes por Una qué? palabra. Porque un hombre en el desierto dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Un hombre con una palabra, gloria a Dios, es peligroso. La Biblia dice, escuche bien, hablando tú en de lo que es la predicación, mencionaste algo muy importante, porque estamos predicando la palabra del Señor, pero muchas veces no nos damos de cuenta que muchas veces estamos predicando la palabra del Señor y muchas veces la estamos predicando apagado. ¿Cómo así? La palabra también tiene que traer consigo un fuego. ¿Cómo es eso? La Biblia dice, si usted lee Isaías capítulo 6, Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Pero en medio de todo eso, para cortar ya lo que es la historia, la Biblia dice que vino uno de los serafines de los ángeles y tomó un carbón encendido con una tenaza y la pasó por la boca de Isaías. Quiere decir que lo que Dios le estaba diciendo a Isaías: vas a predicar mi palabra, vas a profetizar mi palabra, pero no la vas a profetizar apagado. Porque Amén. una cosa es predicar la palabra prendido, predicar la palabra con fuego, y que predicar la palabra apagado. Cuando tú predicas la palabra de Dios con fuego, da evidencia a los demonios que Dios está en ti y Amén. que buscaste a Dios. Amén. Moisés encontró, ¿sabe con qué fue lo primero que Moisés encontró en el desierto? Pregúntame, ¿con qué? ¿Con qué? Con el fuego. fuego. La Biblia dice que había una salsa encendida en el desierto que no se consumía. Le estaba literalmente diciendo Dios a Aleluya. Moisés: vas a predicar mi palabra, pero mi palabra no la vas a predicar apagado. Amén. Porque la palabra, predicarla apagado, gloria a Dios, es como un entretenimiento. Muchas veces no nos damos de cuenta, pero muchas veces la tarima está llena de personas que están entreteniendo al pueblo. Muchas veces la gente está fingiendo que tiene fuego, pero no hay fuego por ningún lugar. Gente que tiene que irse al desierto para provocar que el fuego una vez más entre en ellos. Porque hasta que no enciendas el fuego, no vas a predicar la palabra con esencia y la autoridad y la fe. Ni más como coy. palabra. Ay, 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 ay. Gloria a El poder Dios. de la palabra. El Amén. poder de la palabra. Entonces, estamos enseñando, ¿verdad? Resaltando la capacidad de la palabra del Señor, que cuando sale de su boca engendra milagro.
Así que ya llegamos a la parte final, y queremos orar. Nunca olvide la autoridad y el poder que contiene la palabra del Señor. Aleluya. Una sola palabra es suficiente para que el resto de tu vida cambie. Amén. Tu familia, tu salud. Alabanza al En Cordero cualquier dirección, en Santa. cualquier área, la palabra Gloria. tiene la capacidad de traer solución. Amén. Sí. Vamos a orar. Extiende tu mano, Andy. Amén, gloria a Ora Dios. por la gente. A esos amigos, esas personas que están ahí observándonos, mirando, gloria a Dios, declaro que la palabra de Dios estará establecida en tu casa, en tu vida, y no solamente se producirá y se ejecutará y se establecerá, sino que la misma fe y el fuego de Dios estará acompañado de esa palabra. Declaro que después de cada culto orarás y no chatearás. Declaro que después de cada culto te remontarán la palabra, la creerás, y tu milagro, gloria a Dios, sucederá en tu casa, en tu madre, en tu... Dios mío, siento personas, gloria, y que tiene gente enferma que ha creído en la palabra. Alabanza al Cordero Santo de Dios. Y si ha creído, te digo, profetizo que lo verás evidente el milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te continúe bendiciendo. Amén. Llegamos a la Gloria a parte Jesús. final de esta enseñanza, de este segmento Sanidad y Liberación al Instante. En el nombre No de olvide suscríbase a esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada enseñanza, de cada palabra que se está soltando, no solo por medio de este segmento, sino Gloria a también Dios. de otros. Y sabemos que es una palabra que Dios está usando para traer el milagro que usted necesita. Amén. Selim. Así que hasta una próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.